Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de Leyalta, un nuevo webinar que estamos haciendo, en el cual hoy vamos a hablar sobre operaciones de fusión y joint venture. Este webinar, pues bueno, está encuadrado dentro de los diferentes webinars que estamos haciendo en relación a las operaciones de reestructuración y creemos que puede ser de interés para vosotros porque este tipo de operaciones ayudan a lo que es la protección patrimonial, como ponemos en nuestro título, y también pues, a mejorar la eficiencia en empresas o grupos de empresas. ¿Vale? Comentaros sobre la estructura. Nuestra charla va a tener aproximadamente unos 35 minutos, 40 minutos de exposición y transcurridos estos 40 minutos vamos a dar 20 minutos más para preguntas por vuestra parte, que responderemos en vivo. Además, tanto la presentación como el vídeo en sí os lo vamos a enviar por correo electrónico 24 horas después de haberse realizado, ¿vale? Tanto la presentación por un lado como el enlace al vídeo, ¿vale? Para que lo tengáis todos disponible y lo podéis ver cuanto mejor os vaya. Vale, pues como os decía, están las operaciones de fusión y joint venture. Creemos que pueden ser muy interesantes y que sepáis que vamos a utilizar un lenguaje sencillo a lo largo de toda la charla para facilitar el entendimiento por parte de todos vosotros con independencia del nivel de conocimiento técnico que tengáis, ¿vale? Por otro lado, pues bueno, y para ello, para esta exposición, hoy contamos con dos ponentes de excepción. Por un lado, quiero presentaros a José Luna, responsable del área mercantil en Leyalta y coordinador de las operaciones de reestructuración. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes a tanto a ti como a todos los asistentes. Y nada, con ganas de empezar este nuevo webinar. Y seguro, o sea, no me cabe la menor duda de que va a resultar interesante, ¿no? Para los asistentes porque se tratan temas curiosos para la práctica, ¿no? Fenomenal. Y también quería presentaros a Alejandra García Echaniz, abogada del área mercantil en Leyalta. Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Javier. Un placer estar con todos vosotros. Y bueno, por último, presentarme yo. Soy Javier Martínez, socio de Leyalta y voy a hacer la función de moderador durante este webinar. Pues nada, chicos, muchas gracias a los dos por participar, que sé que la agenda pues muchas veces va muy apretada. ¿Vale? Sí, Javi. Antes de empezar con la charla, quiero invitaros a todos los asistentes a que participéis en la encuesta, que ya tenéis a la derecha de vuestras pantallas disponible en el apartado de encuestas, y que votéis, por favor, por aquel tema que os gustaría del área mercantil que tratásemos en los próximos webinars. Lo que queremos, sobre todo, es tratar temas que realmente sean de interés para vosotros. Por lo tanto, saber vuestra opinión nos viene muy bien. Así que, si vais votando, al final de la charla os pondremos los resultados para que veáis todos, pues bueno, cuáles son los temas que están más, con más interés por todos vosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, ya no me enrollo más y vamos al grano. Pues, José, me gustaría empezar... No, perdón, Alejandra, quería empezar contigo. De forma sencilla, ¿cómo podemos definir qué es una operación de fusión? Para explicarlo de una manera simple, una operación de fusión al final consiste en unir dos empresas. Por ejemplo, se unen la empresa A y la empresa B para que fruto de esa unión se cree la empresa C. O bien que la empresa A absorba a la empresa B y tengamos como resultado una empresa A, pero mucho más grande. Cabe destacar que en la fusión lo que se transmite es la totalidad del patrimonio, es decir, tanto el activo como el pasivo, ¿vale? De las empresas que participan en la fusión. Ya, pero muchos asistentes estarán preguntando, Alejandra, ¿para qué sirve una fusión? ¿Cómo me puede ayudar a mí? Bien, una fusión de empresas conlleva siempre una optimización del negocio, un ahorro de costes, una mejora de la capacidad financiera de la empresa absorbente, de la empresa resultante de la fusión, ¿no? Lo que será beneficioso a la hora de, por ejemplo, solicitar un préstamo al banco. Vale, pero ¿qué tipos de fusión hay? Bien, hay dos tipos de fusiones, ¿vale? La ley de modificaciones estructurales
establece dos tipos de fusiones. Por un lado, están las fusiones ordinarias, que son con las que todo el mundo está familiarizado, y luego también existen las fusiones especiales. Pues si te parece, vamos a darle un repasito a lo que son las fusiones ordinarias y después ya entramos con las otras. ¿Para quién está diseñada las fusiones ordinarias? Bien, dentro de la fusión ordinaria podemos encontrar la fusión pura, que es la fusión clásica, en donde dos empresas se fusionan y transmiten sus patrimonios en bloque y como resultado tenemos una nueva empresa. Esta sería la fusión pura. Y por otra parte, dentro de la fusión ordinaria, también tenemos la fusión por absorción. Aquí una empresa absorbe a otra empresa y adquiere todo su patrimonio. Vale, antes comentabas que había otro tipo de fusiones que no son las ordinarias, las que son las especiales. ¿Puedes explicarnos cuándo una fusión tiene esta consideración de especial? Sí, vamos a ver. Como he dicho antes, la Ley de Modificaciones Estructurales habla de fusiones ordinarias y fusiones especiales. Principalmente, una operación de fusión tendrá la consideración de fusión especial cuando, pues, siempre que la empresa que absorba o bien la empresa que es absorbida sea dueña al 100% de la otra empresa que participa en la operación de fusión. Y también cabe destacar que si dos empresas se fusionan y su dueño es el mismo, esta fusión también es catalogada como fusión especial. ¿Y en qué se diferencian las fusiones especiales de las ordinarias? Bien, para realizar cualquier tipo de fusión, bien sea una fusión especial u ordinaria, hay que realizar un proyecto de fusión, ¿no? Entonces, en el caso de las fusiones ordinarias, consta como de 10 secciones que se deben incluir por ley para que el proyecto tenga validez. ¿Qué pasa en una fusión especial? Pues que en vez de incluirse 10 secciones, hay que incluir únicamente 6 secciones o puntos. Por tanto, hablamos casi de la mitad de la información requerida, lo cual hace menos complejo el proyecto de fusión y, por tanto, mucho más económico para el cliente. De tal manera que no será necesario realizar una ampliación de capital para absorber a la compañía que se fusiona, tampoco será necesario realizar un informe de administrador y expertos independientes sobre el proyecto de fusión. En definitiva, es un trámite mucho más ágil en el tiempo, porque requiere de menos burocracia y, por supuesto, supone, como he dicho, un gran ahorro económico para el cliente. De acuerdo, pues cuéntanos los casos concretos que encontramos dentro de las fusiones especiales. Bien, dentro de las fusiones especiales tenemos 3 casos, ¿no? Por una parte está la fusión que se conoce como fusión impropia. Bien, la fusión impropia es cuando la sociedad absorbente es titular directa o indirectamente del 100% del capital social de la sociedad o sociedades absorbidas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos una sociedad holding que tiene una sociedad filial que a la vez es dueña de otra empresa, ¿vale? Que tiene participaciones en varias compañías. Bueno, pues puede tener sentido que la sociedad holding absorba a esta última empresa a través de una fusión impropia y así la sociedad holding pase a ser la dueña de todas las participaciones del resto de las empresas, ¿vale? Otro tipo de fusión especial o simplificada sería, por ejemplo, el caso de las fusiones de sociedades gemelas, la fusión gemelar, que se llama. ¿Esto cuándo sucede? Bueno, pues este caso es cuando se da el caso de la fusión de 2 sociedades participadas, directa o indirectamente, al 100% por el mismo socio. Como antes, lo entenderemos mejor con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que una sociedad holding que es propietaria de 2 filiales, ¿no? Y una de ellas la tiene inactiva. Pues puede tener sentido que la filial operativa absorba a la filial inactiva, ¿no? En términos fiscales, optar por fusionar estas 2 empresas
es mucho más atractivo que optar por liquidar la filial inactiva, puesto que tú cuando liquidas tienes que tributar, y en el caso de las fusiones, si las fusionas, si optas por esta opción, no tendrías que tributar porque se acoge a un régimen de neutralidad fiscal. Por último, tenemos también el caso de la fusión inversa, ¿no? Bueno, esta fusión inversa tiene lugar cuando la sociedad que va a ser absorbida, ¿vale?, es titular directa o indirectamente del 100% del capital social de la sociedad absorbente. Pongamos un ejemplo. Cuando queremos constituir, bueno, pongámonos en el caso en el que hemos constituido un grupo empresarial, ¿no?, bajo el paraguas de una sociedad holding. En un inicio pretendíamos crear un grupo, ¿no?, de filiales que cayeran de esta sociedad holding, pero al final solo he creado la sociedad holding y una filial de esta sociedad holding empieza a funcionar bien, generar mucho beneficio. Bien, pues puede darse el caso de que se cambie de estrategia, se decida no crear más empresas y yo como persona física que estoy detrás de esa sociedad holding, pues tiene sentido cambio de estrategia y quiero ser el dueño de la filial. Bien, pues podría darse el caso de que te interese realizar una fusión inversa, en virtud de la cual la filial absorba a la sociedad holding. Sí, de hecho es bastante habitual cuando hablamos de grupos que ya están en segunda o tercera generación. Los grupos empresariales han ido madurando, se han ido creando estructuras y subestructuras de empresas que al final, pues bueno, suele requerir una reorganización, ¿no?, para ser mucho más eficiente, que es lo que comentábamos al principio, ¿no?, que la fusión permite, pues bueno, lograr una mayor eficiencia de un grupo empresarial, ¿no? Comentabas, Alejandra, lo has dejado caer, pero creo que es muy importante, el tema de el marco de fiscalidad especial en el que se mueven las operaciones de fusión y que no es nada menos que neutralidad fiscal. ¿Puedes ampliarnos esta información? Porque yo creo que es muy relevante. Sí, por supuesto, Javier. Un punto muy atractivo, bastante atractivo de esta operación es que se acoge a un régimen de neutralidad fiscal, ¿vale? Este régimen de neutralidad fiscal está enmarcado en el capítulo 7, título 7 de la Ley del Impuesto de Sociedades, por lo que esta operación no devenga impuestos para las empresas que participan en la fusión. Sí que es verdad que es importante que esta operación tiene que cumplir con los requisitos que establece la legislación fiscal para que esté exenta de tributación. Luego también es importante, una vez que la operación de fusión ha sido elevada a público y presentada en el registro mercantil e inscrita, es importante realizar la comunicación pertinente a la agencia tributaria dentro de los 3 meses posteriores a la inscripción de la fusión. Es importante realizar esta comunicación a la agencia tributaria solicitando que esta operación se acoja al régimen de neutralidad fiscal. Pero con un buen asesoramiento, las operaciones de fusión no tributan. Vale, la teoría la tenemos clara, te lo compro. Y podemos poner ahora algún ejemplo más práctico, por ayudar un poco a los asistentes a identificarse igual con alguna realidad que puede ser la de su caso, de su empresa. Sí, claro. Voy a poner un caso práctico que hemos tenido aquí en el despacho. Este caso de una fusión especial, en concreto de una fusión impropia. En este caso fue acometida por 2 empresas de un grupo empresarial en las que les interesaba una optimización del negocio y una desafección del riesgo patrimonial, ¿vale? Se da el caso de que eran 3 empresas, ¿no?, 3 sociedades. Por un lado está la sociedad A, que es la sociedad holding, la sociedad B, que es la que lleva el negocio, ¿no?, la que generaba ingresos, y luego la sociedad C, que es la sociedad que, pues, sinceramente no generaba negocio, daba pérdidas y además esta sociedad, la complejidad que tenía era que tenía un inmueble en su activo, ¿no? Entonces, no era aconsejable mantener el inmueble en la compañía que generaba pérdidas
Y, pues bueno, lo que decidimos fue acometer un proceso de fusión, ¿no? Impropia directa. Entonces, para proteger ese activo, decidimos traspasarlo a la sociedad holding, que no tiene riesgo alguno. De tal manera que la sociedad C desaparece del tráfico mercantil, se fusiona con la sociedad A, que es la sociedad holding, y como en de una fusión se traspasa tanto el activo como el pasivo por sucesión universal, pues el inmueble se traspasa a la sociedad A, que es la sociedad holding, sin pagar impuestos, porque se acoge al régimen de neutralidad fiscal y ya no está, ya no tiene riesgo ese inmueble, ¿no? Y bueno, esa sería la situación tras la fusión. Perfecto. Pues Alejandra, muchas gracias. Todavía no desconectes porque quiero volver contigo un poquito más adelante, otra vez con algunas preguntas, ¿de acuerdo? Por favor, quiero recordar a todos los asistentes que tenéis a vuestra disposición la encuesta sobre una encuesta que nos gustaría que votarais aquellos temas del área mercantil que me gustaría que tratáramos en los próximos webinars, ¿de acuerdo? Queremos siempre que encaje lo máximo posible con vuestras necesidades. A la derecha de vuestras pantallas lo tenéis disponible. Sin más dilación, vamos a comentar otro caso de fusión, entre comillas, que son las joint venture. Y digo entre comillas porque realmente no es una operación de reestructuración como las anteriores. Se permite a dos empresas que nada tienen que ver unirse para un objetivo común, como por ejemplo ir a una licitación pública. Más que nada, para no asustar a nuestros asistentes, la joint venture no es una UTE, ¿vale? Es otra figura diferente y que, bueno, es algo diferente. José, voy contigo. De forma sencilla de nuevo, ¿cómo podemos, qué son las joint venture? Sí, Javi, pues yo creo que no hay forma más sencilla que para definir una joint venture que como una alianza empresarial, ¿no? Es decir, una alianza en virtud de la cual dos o más empresas que son independientes tanto jurídica como económicamente crean un vehículo societario, las dos la crean, para aportar distintos recursos, distintos activos, con el objetivo de realizar un proyecto común, ¿vale? O desarrollar un negocio común. Por lo tanto, en nuestro caso, en el caso de la joint venture, cobra más sentido que nunca eso de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y como curiosidad también, trasladarle a los espectadores y a ti, Javi, que esta figura de la joint venture no está expresamente regulada en la legislación española, sino que una vez más la hemos acogido del derecho anglosajón y, a pesar de ello, cada vez nos lo estamos encontrando con más frecuencia en la práctica jurídico-empresarial española. De ahí que hayamos decidido abordar este tema, ¿no?, con los espectadores. De acuerdo. Entonces, como decía yo al principio y tú me estás recalcando, esto no es una UTE. No. O sea, Javi, si tenemos en cuenta la finalidad de ambas figuras, de la UTE y de la joint venture, son prácticamente iguales. Quiero decir, ¿cuál es la finalidad o el objetivo? Que dos o más empresas que tienen un objetivo en común o un proyecto en común se unen para llevarlo a cabo o para poder cumplir los requisitos y poder realizarlo. Pero en cuanto a formalidades y particularidades de una figura u otra, sí que existen diferencias, ¿no? O sea, objetivo es idéntico, formalidades, requisitos y particularidades de una figura u de otra son distintos. Te pongo un ejemplo o te destaco aquellas diferencias que nosotros consideramos más notables, ¿no? Uno, la UTE carece de personalidad jurídica independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad es ilimitada y solidaria entre los socios que constituyen la UTE. Con una joint venture, pues si optamos por el vehículo societario de una sociedad limitada, las contingencias económicas siempre estarán limitadas al capital social aportado. Esto es muy importante, la diferencia de la responsabilidad, por ejemplo. En cuanto a la duración, una UTE tiene una duración máxima de 10 años.
una joint venture puede ser de duración indefinida o puede ser de 15, de 12 o del plazo que establezcan los socios que lo constituyen. Órgano de administración no existe en la UTE, sino que lo que se suele nombrar o lo que se hace es nombrar un gerente único o varios gerentes. En cuanto a la joint venture, va a tener el órgano de administración clásico, ¿no? Un administrador único, varios administradores solidarios o mancomunados o incluso un consejo de administración, ¿no? Y por último, la UTE se inscribe en un registro especial que está en el Ministerio de Hacienda, mientras que la joint venture se inscribirá en el registro mercantil. Así que, como te digo, en el objetivo son bastante similares, pero sí que existen diferencias entre la UTE y la joint venture, Javi. Vale, ¿y cuál suele ser la estructura habitual que tiene una joint venture? Bueno, las dos figuras que nosotros nos hemos encontrado en la práctica, ¿vale? Suelen ser de dos tipos. Dependiendo de la situación concreta, por supuesto, de cada socio, formará los que van a formar la joint venture, pues nos puede interesar una figura u otra. Por ejemplo, si estamos ante dos empresas que nunca han tenido relación entre ellas, no se conocen, y la única motivación que les lleva a pensar el constituir una joint venture puede ser por las sinergias que se dan cuenta que podrían surgir de su unión, pues lo más razonable, consideramos, es que se realice una inversión por separado, ¿no? La figura sería una inversión por separado, que esto es cada socio, cada uno de los socios que va a participar en la joint venture lo va a hacer de manera separada, va a mantener su independencia, ¿vale? Y se hará creando una empresa nueva o bien ya constituida, pero siempre manteniendo la independencia, ¿vale? Aquí no habrá ningún tipo de ventaja fiscal, por así decirlo, porque al fin y al cabo se trataría de una empresa y lo que habría que hacer es planificar muy bien la fiscalidad, ¿no? Por otra parte, si los socios que van a participar en la joint venture se conocen, ¿no? Existe una relación de confianza estrecha, el proyecto de joint venture va a ser a largo plazo, largoplacista, y fruto de un análisis previo se prevén unos niveles de tesorería elevados que van a ser repartidos entre los socios, ¿no? Es decir, los beneficios, pues lo más aconsejable en este caso sería realizar la inversión a través de una sociedad holding, ¿vale? Me explico. Las empresas que participarían en la operación, ¿vale? Aportarían sus recursos, aportarían los activos y además aportarían sus propias participaciones a través de un canje de valores para constituir la sociedad holding con las participaciones de cada uno de los socios que participan. Esto, la operación de canje de valores, te recuerdo, ya lo hemos visto en anteriores webinars, o sea que los espectadores pueden comprobarlo. Y aquí lo que conseguimos es que quede la joint venture como sociedad holding y el resto de los socios estarían por debajo como filiales, ¿vale? Aquí hay un atractivo importante, que es la fiscalidad, por eso lo puntualicé en la anterior figura, que es las ventajas fiscales que te implica tener una estructura societaria bajo el paraguas de la sociedad holding, ¿no? Por ejemplo, el reparto de los dividendos acogidos a la bonificación fiscal, ¿no? Que en unos casos puede ser del 100%, aunque actualmente con el nuevo presupuesto general del Estado es del 95%. Vale. Bueno, sí, recordar a todos los asistentes que en nuestro canal de YouTube tenéis un webinar que hablamos sobre el canje de valores, las sociedades holding, su creación, su régimen de neutralidad fiscal, etcétera, que está a vuestra disposición si queréis consultarlo. Del mismo modo, si vais teniendo dudas sobre la charla que estamos dando, os invitamos a que vayáis poniéndolas en el chat, ¿vale? Porque luego, cuando terminemos de exponer el tema, vamos a contestar todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis ir ya poniendo ahí vuestras preguntas, que ya nos ha llegado alguna, pues nosotros os las vamos a ir contestando en cuanto lleguemos a la zona del final. Vale, pues, José, si te parece, vamos a hablar un poco de cuáles serían las fases que nosotros desde Leyalt aconsejamos a la hora de constituir una joint venture, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco, a partir de nuestra experiencia, la mejor, ¿no? Las mejores prácticas? Sí, a ver, nosotros la estrategia que hacemos o las fases
suelen ser 3. Lo solemos estructurar en 3 fases, así nos va bien y creemos que es el modelo idóneo a seguir. Siempre comenzamos con la fase preparatoria, por supuesto, como no puede ser de otra forma. Aquí lo que se van a hacer es identificar los objetivos estratégicos del proyecto, diseñar la estructura de la operación y el mapa global de las actuaciones que vamos a ejecutar, analizar, que esto es muy importante, los potenciales riesgos que conlleva el proyecto o el negocio, identificar todos los trámites legales que vamos a tener que realizar, así como, si es necesario, el consentimiento de terceros, ojo, incluso autorizaciones, ¿no?, de la CNMC que existen o cualquier otro organismo público, incluso ayuntamiento. Entonces, estableceremos después un calendario de actuaciones realista para que tengamos una organización en el tiempo y poder cumplir los plazos, fijar las pretensiones de cada uno de los socios que van a participar en la joint venture para tener claro cuál es la pretensión de uno, de otro, de manera que se puedan conseguir los objetivos. Y yo diría que hasta aquí podría ser esta fase, hasta aquí podríamos llegar a la fase preparatoria. Y como puedes ver, para mí, personalmente, es la más importante de todas, ¿no?, ya que va a ser la base, se trata de diseñar o de preparar la base en la cual se va a sustentar la joint venture, toda la joint venture. Entonces, si es exitoso el negocio, el proyecto, pues esta fase va a tener mucho peso en que haya estado muy bien preparada y muy bien diseñada. Por lo que habrá que analizar todos los puntos que te he mencionado, prepararlos muy bien y, por supuesto, tenerlos claros antes de pasar a la siguiente fase. La segunda fase, como nosotros la definimos, es la fase contractual, podríamos decir, porque aquí ya interviene la documentación, empezamos a redactar. Los documentos van a ser los inherentes a este tipo de operaciones y cualquier proceso de esta envergadura, como puede ser acuerdos de confidencialidad. Después tenemos carta de intenciones. Si los socios, por cualquier motivo, deciden crear la joint venture, son una empresa que ya existe en lugar de una de nueva constitución, será necesario una due diligence previa. Nosotros aquí en esta fase, por experiencia, hemos visto como cuando se utiliza como joint venture una empresa ya constituida, la due diligence es esencial si quieres evitar encontrarte esqueletos en el armario, ¿no? Y, por último, llegaríamos a la fase de creación de la joint venture, que tenemos la fase preparatoria, todo claro. Después pasamos a la contractual, tenemos todo redactado, llegamos a la creación. Toca crear el vehículo societario. Entonces, lo que normalmente hacemos sería firmar el acuerdo de joint venture, ¿vale?, entre los socios que van a participar en el proyecto, definiendo cuál va a ser el esquema de colaboración entre ellos, qué recursos van a aportar cada uno de ellos, qué recursos, qué activos, la valoración económica de esos recursos y esos activos, identificar los empleados que cada uno va a aportar, si es que se van a aportar, los beneficios, cómo se van a repartir, en el caso de que haya que realizar una salida a futuro de alguno de los socios que participan, cómo se va a hacer y, por supuesto, identificar las posibles controversias y su solución. Como puedes ver, Javi, esto puede recordarte un poco al protocolo empresarial, ¿no?, que es bastante similar y también lo hemos tratado en otros webinars. Es que últimamente estamos tratando todos los temas, pero está a disposición de los espectadores también el protocolo empresarial. Y nada, y con esta tercera fase, tendríamos cubierto la constitución íntegra de la joint venture, ¿no? Fenomenal. Sí, comentar a los asistentes que efectivamente tenemos un webinar también disponible en nuestro canal de YouTube que tratamos el tema del protocolo empresarial. Que no entramos en mucha profundidad ahí. José, creo que hemos llegado a un punto muy importante que es, y que deberíamos tratar, que es el tema de la fiscalidad, ¿no? Creo que aquí, en contraposición con las fusiones que tienen ese régimen de neutralidad fiscal tan especial, ¿no?, y que lo hace tan atractivo para ejecutarlas, creo que no contamos con él aquí, ¿verdad? No, aquí no aplica. Por supuesto, la fiscalidad
como no puede ser de otra forma, es uno de los factores claves para cualquier operación, pero en la joint venture también, ¿no? Es un factor decisivo a tener en cuenta y, por supuesto, hay que planificarlo. Hay que planificar bien la inversión y la fiscalidad afecta en la operación de joint venture. Hay que conocer bien tanto los costes directos como los indirectos, ¿vale? Y ver las alternativas que nos dan, como hemos comentado antes, como os he dicho, los dos tipos, la inversión por separada, que aplicaría la fiscalidad a una empresa normal, la inversión a través de una sociedad holding, que se puede acoger al régimen de neutralidad fiscal y a una serie de ventajas fiscales que te permite la ley del impuesto sobre sociedades. Hay que tenerlo muy bien planificado y, por supuesto, analizar tanto los costes fiscales de la inversión, o sea, los costes iniciales, por supuesto, aquellos asociados al reparto de los beneficios, ¿no?, que esté generando el proyecto, así como el reparto de los dividendos, cuando se haga ya dividendos, qué fiscalidad ya afecta. Esto habría que tenerlo preparado y visualizado antes de comenzar con la operación. Y, por supuesto, la desinversión. O sea, una vez que se decide cerrar, terminar con la joint venture, sacar todos los activos o volver a transmitirlos, o la decisión que se adopte, también va a haber fiscalidad afecta. Entonces, tenemos estas tres fases y hay que tener muy bien definida la fiscalidad. Vale, pues José, me gustaría que ahora habláramos un poco de las vías de financiación de las joint ventures, ¿no? ¿Qué opciones tienen? Porque, bueno, igual nuestros asistentes piensan que por la forma especial que tiene, pues bueno, su financiación puede ser algo diferente. Y como cualquier proyecto, o sea, los socios de la joint venture tienen que analizar los fondos que van a requerir para poder desarrollar ese proyecto y decidir cómo van a financiarse. Tenemos el clásico, la guía clásica, que es aportando el capital, cada socio que aporte el dinero, ¿no? Y también tenemos otras ocasiones en las que únicamente el capital de los socios que van a participar no es suficiente, ¿no? Porque a lo mejor el proyecto puede ser de gran envergadura o porque no hay en ese momento suficiente liquidez por parte de alguno de los socios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? Lo que se busca es un socio estratégico, ¿vale? Captar un socio estratégico que va a ser única y exclusivamente socio capitalista. Esto es, yo pongo el dinero, bien, soy socio, pero no voy a intervenir nada más en este proyecto, simplemente los dividendos o el beneficio que genere, me das mi parte y ya está. Se puede encontrar en fondos de inversión o, por supuesto, en cualquier pyme, ¿no?, que decida emprender o colaborar en este proyecto porque le vea futuro, ¿no?, o le vea rentabilidad, pero no se dedica a ese sector en concreto y está dispuesta a poner la liquidez que falta. Para que los espectadores vean ejemplos reales que lo hacen o que ha ocurrido, por ejemplo, con la joint venture que constituyó Airbus y Bombardier, ¿no? Estos aportaron activos, aportaron recursos, aportaron dinero, seguían necesitando un tanto por ciento más, no querían financiarse vía deuda. Entonces, lo que hicieron fue, en el mercado, buscar un socio capitalista estratégico que pusiese el capital necesario para lanzar el proyecto y fue Investment Quebec, ¿vale? Entonces, terminaron al final Airbus con un 51%, Bombardier con un 34% de esa joint venture e Investment Quebec con un 15%, ¿vale? Simplemente fue capitalista, dejó ahí el dinero, pero aportó el recurso económico necesario para lanzarlo. En otras ocasiones, como ya he dejado caer antes, la otra alternativa es financiarse vía deuda, es decir, préstamos y líneas de crédito. Dependerá un poco de la estrategia, ¿no?, de cada uno. Y aunque en el ejemplo que he puesto, ¿no?, Airbus, ¿no?, una macroempresa, parezca que la joint venture es algo propio de las grandes empresas y que no está al alcance del mundo pyme, sí, cada vez más, y existen casos, hay casos y hemos realizado nosotros casos porque no asesoramos a las grandes empresas donde las pymes han constituido una joint venture, ¿vale? Principalmente, eso sí, siempre por tema de sinergias, en nuestro caso. Sí, correcto, porque yo creo que este cuadro que tenemos ahora mismo en pantalla, podrías quitar joint venture y poner pymes y sería perfectamente válido, ¿no? Aportar vía capital, vía deuda
o con un socio capitalista que es, bueno, es Ángel, ¿no?, de la guarda, que a veces aparece, ¿no?, por la puerta y que viene muy bien. El business angel. Es el business angel, sí. Vale, pues, José, sí que me gustaría que tratáramos el tema de, pues bueno, ¿cuáles son los puntos clave? ¿Cuáles son los consejos concretos que podemos dar a nuestros asistentes si consideran que, bueno, este tema de la joint venture puede encajarles como un modelo de negocio a futuro, ¿no?, a explorar, ¿no?, sobre todo con la situación actual en la que estamos, donde hace falta unirse, ¿no?, para tener suficiente músculo y aguantar el temporal, ¿no?, que tenemos encima. Entonces, pues, ¿qué consejos podemos dar? Pues bueno, para que esa unión pueda llegar a buen puerto. Sí, por supuesto, son muchos puntos a tener en cuenta, Javi. Cuando nosotros hablamos del proyecto, sobre todo nos centramos en el acuerdo de joint venture, porque cuando hay más de una persona o más de una empresa involucrada en un proyecto, siempre va a haber puntos de vista distintos, ¿no? Y, por supuesto, pueden generarse controversias. Entonces, los aspectos básicos, al menos bajo nuestra humilde opinión, son una serie de puntos que nos gustaría destacar para que los espectadores lo tuviesen en cuenta y los tuvieran presentes de cara a este tipo de proyectos, ¿no? Por supuesto, en la fase inicial, la exclusividad y la no competencia. ¿Para qué queremos incluir esto? Pues para proteger la creación de valor que se está dando al proyecto, ¿no?, después de X tiempo de negociación, evitar que alguno de los socios decida no participar o desvincularse porque no se ha alcanzado un acuerdo y que desarrolle el proyecto por su parte de manera individual o incluso con un tercero, ¿no? Entonces, muy importante la exclusividad y la no competencia. El gobierno corporativo, esencial. ¿Quién va a decidir sobre las decisiones relativas ordinarias de gestión de negocio, así como las cuestiones estratégicas? Esto hay que tenerlo muy claro. En el hipotético caso de que no se haga una aportación equitativa, sino que haya alguien que aporte más que el resto y, por lo tanto, va a tener mayor porcentaje de participación, de decisión, de derecho, de voto. Muy importante establecer o tener en cuenta a los socios o el socio minoritario, ¿no? Catalogar algunas decisiones como materias reservadas, algunas decisiones empresariales de la joint venture, en virtud de la cual sea necesaria la aprobación de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de directivos o la aprobación de planes de negocio o algún tipo de adquisición de activo que supere un umbral X. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Después, la protección de activos esenciales. Esto es fundamental. Es decir, creamos la joint venture, ¿vale? Puede ser que alguien, uno de los socios, diga, yo voy a aportar la marca porque tengo cierto prestigio en mi sector y voy a aportar la marca o voy a aportar el know-how o incluso software o cualquier aplicación informática. Entonces, esto hay que regular. ¿De quién va a ser la titularidad esto? ¿Va a ser de la joint venture? ¿Va a ser del socio que la aporta y en realidad se la está cediendo a la joint venture y por lo tanto la joint venture tiene que pagarle un canon al socio? Hay que tenerlo en cuenta, es importante. Un clásico también, la transmisión de las participaciones. Es decir, si alguno de los socios, oye, por X motivo decide salirse o vender las participaciones a un tercero porque le haya una buena oferta, lo que sea, hay que tener eso presente, definir cómo va a ser la venta, a quién se la puede ofrecer, si hay un derecho de adquisición preferente entre los socios actuales. Hay que tenerlo muy en cuenta, Javi. Política de dividendos, ¿no? Uno de los principales motivos. Creamos la joint venture para el proyecto y para generar dinero y ganar dinero. Entonces, ¿cómo se va a repartir ese dinero? ¿Cuándo se va a repartir? ¿En qué cantidad entre los socios? Eso también. Y bloqueo societario, como he dicho antes, va a haber contingencias, probablemente, desavenencias, puntos de vista distintos. Yo digo sí, tú dices no. ¿Qué pasa con la decisión? ¿Que se queda bloqueada? ¿No avanzamos? Pues hay que establecer algunas cláusulas que permitan desbloquear en caso de que un acuerdo o una decisión no se logre tomar porque no consiga el quórum necesario. Y por último, salida. Llega la hora de la joint venture, llega la hora de salir de aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? La joint venture probablemente es un proyecto que puede ser mayor o menor en el tiempo, pero tiene un horizonte temporal, ¿no? Infinito. Entonces,
te lo quedas tú, Javi, la joint venture, me la quedo yo, se la vendemos a un tercero, nadie la quiere o simplemente queremos liquidarla. Eso habría que regularlo también porque luego son problemas si no se tiene previsto en el acuerdo ni en la hoja de ruta. Vale, pues yo creo que son muy buenos consejos y, José, me gustaría ya cerrar este bloque con una última pregunta, ¿vale? Porque estoy seguro que nuestros asistentes van a querer preguntarnos cositas. Y, pues bueno, la pregunta es, ¿a quién le puede interesar una joint venture? Pues, a ver, la joint venture es ideal cuando se quiere desarrollar un proyecto, ¿vale? Un negocio de gran envergadura y con tu empresa únicamente te resulta casi imposible soportar la inversión, ¿vale? Entonces, es bastante bueno encontrar a un socio estratégico o a un socio, una empresa que se dedique a algo similar a ti y unir fuerzas para conseguirlo, ¿no? También es muy buena opción optar por una joint venture cuando una empresa tiene X prestigio, tiene bastante prestigio en el mercado, su marca es reconocida, por así decirlo, y tú tienes el producto o el servicio, la idea, y te interesa que el consumidor asocie ese producto o ese servicio a la marca, ¿no? Entonces, también se encuentra ahí una sinergia uniendo esa empresa con el producto y el servicio y esa empresa con la marca, ¿no? También por el simple hecho de las sinergias que se pueden crear entre dos empresas al unirse, que podemos estar hablando incluso de ofertar un nuevo servicio o un nuevo producto al mercado. Esto es importante y esto se da. Y para finalizar, para sentarse en un nuevo mercado, quiero decir, un socio extranjero, una empresa extranjera que quiere desarrollar o quiere ofrecer sus servicios, sus productos aquí en España, desconoce la ley, desconoce la costumbre o la filosofía empresarial. Asociarse a un socio local español que conoce todo, pues te da mucha más seguridad que empezar un poco a ciegas. Lo mismo ocurre y aplica en viceversa. Es decir, una empresa española que quiera desarrollar cualquier servicio, cualquier producto, la venta de cualquier producto en el extranjero, puede hacerlo de cero, por supuesto, y a ciegas y contactar allí, pero si ya va de la mano de un socio que opera allí, pues transmite mucha más seguridad, mucho más conocimiento y puede hacer las cosas un poco más llevaderas y más sencillas, ¿no? Pues perfecto, José. Muchísimas gracias por tu parte de la exposición. Y bueno, vamos a terminar aquí lo que es nuestra exposición para dar paso a todas las preguntas que podéis tener los asistentes. Como os decía, por favor, ir poniendo vuestras preguntas en el chat y ahora vamos a empezar a contestarlas, ¿de acuerdo? Mientras vais escribiendo vuestras preguntas, yo quiero comentaros que si queréis saber más sobre el mundo de las fusiones, joint venture, operaciones de reestructuración, tenéis a vuestra disposición el blog de Leyalta, ¿de acuerdo? Aquí tenéis infinidad de artículos donde tratamos todo tipo de casuísticas de la empresa familiar, de la empresa profesional, que seguro que encontráis vuestro caso entre ellos. También recomendaros, pues bueno, nuestra guía, la guía de empresa familiar, que también la tenéis a disposición en nuestra web de Leyalta, donde tenéis multitud de artículos muy interesantes también y sobre todo consejos para el buen gobierno de la empresa familiar y no familiar, ¿vale? Y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde hemos ido mencionándolo a lo largo del webinar, donde tenéis bueno, varios webinars muy interesantes sobre operaciones de reestructuración, caja de valores, sociedad holding, escisiones, protocolo, en fin, vamos a ir tocando todos los temas que nos habéis ido votando a lo largo de estos meses, ¿no? Y también, por supuesto, si tenéis alguna idea de algún webinar que queréis que hagamos y no aparece en el listado que os hemos propuesto votar, por favor, ponedlo en el chat que lo vamos a tener en cuenta también, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, sin más preámbulo, si os parece, vamos a ir con las preguntas de nuestros asistentes. Entonces, voy a empezar, pues, por ejemplo, con Juanjo, ¿vale? Juanjo nos pregunta, en el ejemplo de la fusión por absorción impropia directa, en el que se traspasa un inmueble, ¿es posible traspasar bienes inmateriales? Por ejemplo, un software desarrollado por la empresa.
Si quieres, Alejandra, contesto yo a Juanjo, porque curiosamente hace meses atrás realizamos una operación, no era de fusión, pero sí era de canje de valores, en este caso para constituir la sociedad holding, porque al cliente le interesaba ubicar esos bienes inmateriales de propiedad intelectual en un sitio desafecto totalmente de riesgo y decidimos que fuese a través de una sociedad holding. Entonces la constituimos y lo que hizo fue esa sociedad holding comprarle esos bienes inmateriales a la sociedad operativa, ¿no? En el caso de tu pregunta, sí se podía traspasar, porque como bien ha comentado antes mi compañera Alejandra, lo que se transmite son todos los activos y todos los pasivos una vez que se absorbe la fusión. O sea, es decir, tú absorbes a la empresa y la empresa que es absorbida desaparece. O sea, no se liquida, tú no liquidas lo que hay dentro de la empresa, sino que lo transmites por sucesión universal, tanto los activos como los pasivos. Por supuesto, dentro del activo y dentro del proyecto de fusión hay que identificar los bienes inmateriales que se están transmitiendo y, por supuesto, habrá que hacer la correspondiente comunicación bien a la Oficina Española de Patentes y Marcas o al registro de propiedad intelectual de que hay un cambio de titular o incluso hacer las formalidades contractuales, ¿no? De que hay una transmisión de los bienes inmateriales para tenerlo todo bien documentado. Pero sí es posible hacerlo a través de la fusión. Se transmitiría los bienes inmateriales. Entiendo que en cualquier fusión se podría transmitir, ¿no? Los bienes inmateriales, ¿no? Intangibles, ¿no? Entiendo que no habría... Sí, efectivamente. Vale, perfecto. Vamos con más preguntitas. Yo quería preguntaros, a ver, tenemos por aquí, un segundo, me he perdido. Vale, también nos preguntan ¿cuánto tiempo se tarda en realizar una operación de fusión? Bien, pues esta la respondo yo. Si te parece, José. Por supuesto, vía libre, Alejandra. Bien, el tiempo material de esta operación suele ser de 2 a 3 meses. Los trámites más largos en una operación de fusión siempre van a ser la publicación del acuerdo de fusión, puesto que hay que esperar un mes desde la publicación del acuerdo de fusión hasta que se vaya a elevar a público la escritura de fusión ante notario. Este plazo se concede en garantía a los acreedores para que puedan oponerse a la operación. Y el otro trámite que dilata la operación en tiempo son los 15 días hábiles que tiene el registrador para calificar la escritura de fusión y para inscribirla en el registro mercantil. De acuerdo. Vale. Vamos con otra pregunta que tengo por aquí y nos dicen, ¿cuándo interesaría más una alianza estratégica entre dos empresas frente a una joint venture? Entiendo que una alianza estratégica, Ignacio... Son acuerdos comerciales, al fin y al cabo, entre dos empresas. No es como si Leyalta con otro despacho pues tiene un acuerdo, ¿vale? La alianza comercial como tal siempre está más enfocada, o al menos así lo considero yo, a la captación de nuevos clientes, ¿no? O el desarrollo del servicio en concreto que pues, se pueda complementar. Interesar más dependerá de cada caso en concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que también puede ser una alternativa a la joint venture. La joint venture quizás se asocia más a un proyecto empresarial al cual le quieres dar vida y vas en serio hacia adelante. Y implica... Un proyecto concreto, tal vez, ¿no? Algo más centrado en un objetivo muy, muy, muy concreto que algo más abierto. Sí, también va a requerir recursos, por ejemplo, con una alianza empresarial, una alianza estratégica, pues simplemente tenéis un punto en común y lo vais a desarrollar, por supuesto, a través de la prestación de servicio, donde alguien, una empresa hará X, tú harás otra cosa, harás Y, por ejemplo, pero nada más. Pues la joint venture es algo más complejo. Entonces, depende también del caso en concreto. Por supuesto, si tú estás ante
esa situación de tener que decidir o lo estás barajando, por supuesto, eres libre de contactarnos y nosotros encantados de poder darte nuestro mejor consejo o punto de vista. Fenomenal. A ver, tengo otra pregunta que creo que ha salido a raíz de tu contestación anterior, Alejandra, que es ¿cuándo se pueden oponer los acreedores a este tipo de operación? Entiendo que se refiere a las fusiones. Sí, bien. Siempre un acreedor se va a poder oponer siempre que tenga con alguna de las empresas que participen en la fusión créditos vencidos y no cobrados. Vale, o sea que es una situación similar a cualquier operación de reestructuración, ¿no? Como puede ser un canje de valores, bueno, sobre todo una escisión, ¿no? Que requiere el visto bueno de todas las partes, pero siempre y cuando no haya deuda, en principio, se puede llevar a cabo y no hay... Eso es interesante destacar. O sea, que el hecho de que tengan contratado cualquier tipo de préstamo no es un impedimento, quiero decir, para acometer una operación de fusión o bien una descisión, ¿no? Porque al fin y al cabo el préstamo sería afecto a la sociedad que absorbe, en nuestro caso porque estamos hablando de las fusiones, y siempre que no esté vencido y no cobrado, siempre que la empresa nueva resultante siga cumpliendo con sus obligaciones de pago, pero ya en nombre de la sociedad que ha sido absorbida, no hay ningún tipo de problema y los acreedores, por supuesto, no se pueden oponer. Sí, aquí comentaron los asistentes que es bastante común en las operaciones de reestructuración, llamémoslo fusión, escisiones, canje de valores, sociedad holding, que, pues bueno, haya gente que, a pesar de que no puede oponerse, pues quiera oponerse, ¿no? Que considera que no, que bueno, por ejemplo, solemos tener, como José ya sabrá y Alejandra, pues situaciones con los bancos, ¿no? Que igual no conocen tanto la persona de contacto de este tipo de operaciones, que parece increíble que a estas alturas estemos así, y digan, no, esto no se puede hacer, esto tal, tienes préstamos, etcétera. Entonces, aquí sobre todo transmitir a los asistentes que mientras tengas todo al día de pagos, no importa que tengas deudas, si están al día. Y por lo tanto, que se puede llevar a cabo este tipo de operaciones sin problema. Que siempre va a haber alguien que por ahí que se va a quejar, pues bueno, a ese nos lo mandáis a nosotros y nosotros le explicamos la operación, que además es lo que hacemos muchas veces, pues por ejemplo, con los bancos, cuando no ven clara una operación de escisión donde hay un cambio de CIF, normalmente, ¿no? Una escisión total, y los bancos, pues bueno, no saben muy bien de qué va, pues bueno, ahí normalmente el asesor, en este caso nosotros, intervenimos para, bueno, calmar las aguas y que la operación siga adelante, ¿vale? Mira, me ha llegado justo una pregunta de Juanjo, que va un poco vinculado con esto. Voy a darle prioridad. ¿Puede la sociedad holding tener la propiedad de un bien, pero que la explotación del mismo la lleve a cabo por una de las filiales? Bueno, eso habrá que analizarlo detenidamente. Creo que sé por dónde puede ir el tipo de intención que puede tener Juanjo. Nosotros lo que hicimos en este caso fue que el bien constituimos la sociedad holding, por supuesto, le transmitimos, constituimos sociedad holding, se quedó la sociedad operativa y a su vez constituimos otra, ¿vale? Entonces se queda la sociedad holding y las dos filiales. ¿Qué hicimos? Para desafectar totalmente del riesgo empresarial a la sociedad holding, ¿vale? Ubicamos ese bien en la sociedad filial, por ejemplo, la B que habíamos creado, y lo que hacía era que la sociedad B pasaba a ser la titular del bien inmueble o del bien inmueble, en este caso, del bien del software o de la aplicación informática. Y lo que hicimos es que se lo alquilaba a la sociedad A. O sea, sociedad A seguía siendo como la que prestaba el servicio, ¿vale? Quien explotaba ese bien frente a clientes, pero el titular real era la sociedad filial B y recibe a cambio un fee, un alquiler, por dejar a un tercero que le explote ese bien de su propiedad. Y lo que hacíamos era que la sociedad holding se quedaba arriba y únicamente es la dueña de las dos empresas para que no tenga ningún tipo de riesgo, y ahí es donde ubicamos todos los excedentes de tesorería o todo el dinero que van generando ambas empresas, porque es un lugar seguro
con cero riesgo, porque no tiene ninguna actividad afecta más allá de ser dueña de las participaciones de la empresa del grupo. Perfecto. ¿Vale? Pero en respuesta a su pregunta, sí se podría perfectamente, al igual que nosotros hicimos con la empresa B, pues en este caso la sociedad holding y la filial, la sociedad holding pasa a ser la propietaria de ese bien y, por supuesto, le cede la explotación de ese bien a la filial, pero tiene que haber un contrato de por medio y, a cambio, una compensación económica, ¿no? Vale. O sea, a lo mejor un canon o algo, un pago periódico, mensual y estar, por supuesto, bien recogido en un contrato. Vale, vamos a ir con las últimas preguntas, ¿vale? Porque no queremos excedernos, porque imaginamos que la gente pues, tendrá reuniones y de todo, así que vamos a ir rápidamente con las últimas preguntas que nos quedan. Nosotros, al final, lo que queremos es que el webinar dure aproximadamente 1 hora para que no sea demasiado largo para todos vosotros. A ver, otra pregunta de Laura, que es ¿qué desventajas o riesgos puede tener el realizar una operación de joint venture, ¿no? Creo que tiene bastante sentido porque, bueno, hemos hablado de todas las bondades y maravillas de una joint venture, ¿no? Y puede que bueno, haya que poner también en la otra parte. Solo me centra en lo bueno, la verdad. Pero bueno, sí, es una buena pregunta, ¿no? La joint venture no solo va a tener beneficios, porque al fin y al cabo es un proyecto y desventajas también tiene, como que empiezas con un quebradero de cabeza, ¿no? Pero la mayor desventaja que yo veo, que vemos aquí es que en tanto en cuanto es compartido, una inversión compartida, o sea, un proyecto en la que participan varias empresas y en este caso personas, que al fin y al cabo es lo más complicado de lidiar con las personas, pues es probable puedan surgir ciertos conflictos que no hemos valorado en el acuerdo de joint venture, ¿vale? Porque al fin y al cabo la experiencia te la da la práctica, así como la información. Entonces, imaginemos que hay un conflicto que no se ha recogido en ese acuerdo, entonces no hemos establecido un proceso de resolución de esa controversia, o que una empresa diga, joder, yo considero que, aunque hayamos aportado estos recursos y estos activos, cada uno valorados económicamente en tanto y en cuanto, ahora, a día de hoy, en la práctica, yo estoy aportando mucho más valor y estoy generando gracias a mí se están generando en la joint venture mucho más ingresos que los de mis socios. Quiero más beneficio. Entonces, todo ese tipo de contingencias o conflictos son las desventajas que va a tener esa joint venture. Así que, en general, yo diría las discrepancias. Desventajas de la joint venture, las discrepancias que a lo largo del proyecto de la vida pueden surgir y que, por supuesto, no se hayan anticipado en los escritos, ¿no? En el acuerdo del joint venture. Perfecto. A ver, tenemos una pregunta que es de Víctor. ¿Qué ocurre con los trabajadores en caso de una fusión? Creo que esto es bastante interesante porque, bueno, las operaciones de reestructuración, cuando escindimos que es separar dos empresas o hacer un canje de valores, pues bueno, efectivamente ahí hay un activo importantísimo que son las personas, ¿no? Pues, ¿qué sucede en ese caso? No sé si tú, Alejandra, o José, quien sea. A ver, ¿qué ocurre con los trabajadores en caso de una fusión? Este punto es importante también porque obviamente nos preocupa los trabajadores, pero bueno, para vuestra tranquilidad, es verdad que se subroga en la entidad absorbente. Todos los derechos y obligaciones de los trabajadores son subrogados en la empresa absorbente, ¿no? Entonces, la Ley de Modificaciones Estructurales, así como el Estatuto de Trabajadores, regula que con carácter previo a realizar una fusión, la empresa tiene el deber de informar a sus trabajadores sobre la operación de fusión que se va a realizar. Entonces, normalmente en la práctica, ¿qué se hace? Pues se facilita un escrito a cada trabajador indicando la operación de fusión y se solicita que sea firmado por el trabajador como prueba de que ha sido informado. Y como he dicho antes, por otra parte, los trabajadores de la empresa que es absorbida se subrogan en la empresa absorbente con el mantenimiento de todos los derechos, así como de su antigüedad, que esto también es importante, por lo que su condición laboral es que no se ve afectada en absoluto por esta operación. Vale, perfecto. Pues vamos ya con la última pregunta.
y ya terminamos, que nos dice Luis, que es que si nos puedes poner, José, algún ejemplo, pero te voy a pedir que seas muy rápido, ¿vale? Algún ejemplo de joint venture en la práctica, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Pues así uno, para que conozca, o sea, uno conocido es Sony Ericsson, por ejemplo. Sony y Ericsson eran dos empresas distintas, trabajaban en fabricación de equipos, ¿no?, de telecomunicación, como ya sabemos, y se asociaron para generar mayor venta de teléfonos móviles, ¿no? Y a día de hoy se quedó Sony, se quedó con la joint venture, o sea, la adquirió él. Y otro así, por ejemplo, Kellogg, o sea, la marca Kellogg de cereales con Wilmar. Kellogg, como sabemos, todo el mundo conocemos, es de cereales, con el fin de entrar en otro mercado, que es uno de los motivos por los cuales se puede constituir una joint venture. La constituyó con Wilmar, que aportó toda la infraestructura y toda el conocimiento o la presencia en China, ¿no? Entonces permitió a Kellogg comercializar los cereales y que llegase a la distribución china. Entonces es interesante, o sea, son dos ejemplos así que pueden resultar de interés. Fenomenal. Pues a ver, yo quisiera mostrar a todos los asistentes los resultados de la encuesta. A ver si ya lo tenéis ya visible. Pues con lo que ha sido en sí el resultado, ¿no?, de la encuesta, donde al final, pues, lo más interesante que para nuestro público es cómo preparar la empresa para la crisis que viene, que es el tema que proponíamos, que tiene un 40% de votos, y operaciones de escisión patrimonial. Se ve que sigue siendo un tema candente y con el que la gente quiere seguir que lo vayamos tratando, así que, pues bueno, vamos a tomar muy buena nota de esto. Por nuestra parte, poco más. Antes de que os desconectéis, solamente una cosa y os dejamos en paz ya. Recordar que vais a recibir un correo electrónico en las próximas 24 horas donde os vamos a facilitar un enlace a este webinar, que lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, y recordar que este va a ser un vídeo privado. Solo las personas que tengan el enlace, vosotros, van a poder verlo. Esto va a ser así durante al menos 2 semanas, que es algo que damos en exclusividad, pues bueno, para todos nuestros asistentes, ya que han venido y nos han aguantado, ¿no? Que es un pequeño premio a vuestra lealtad. Y también os vamos a enviar la presentación para que esté a vuestra disposición en ese correo. Creo que va en un correo separado, pero vamos, en 24 horas lo vais a tener también. Y ya por último, nada, que si os ha gustado y lo estáis viendo por YouTube, que por favor le deis a like, que siempre nos viene muy bien, y que os suscribáis a nuestro canal. Y, por supuesto, que os apuntéis a los próximos webinars y los tenéis en el calendario a vuestra disposición en nuestra página web. Y poco más. Daros las gracias a todos por haber asistido, por vuestras preguntas y que nos vemos en el próximo webinar. Alejandra, José, muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestro tiempo, que sé que es muy valioso, y, por supuesto, a todos los asistentes. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y buena suerte. Chao. Adiós.